Bienvenidos a Living My Best Life by Alex. Yo soy Alex y aún seguimos explorando cada rincón que Namibia tiene para ofrecer a todos sus visitantes. Y como se los he mencionado en videos anteriores, este país está lleno de actividades y lugares diferentes para todos los gustos. Su geografía diversa y su fauna exótica te envuelven en una experiencia que, te lo prometo, jamás vas a olvidar. Es un nuevo día acá en Namibia y hoy nos encontramos acá en el medio de la nada, donde el mar se mezcla con el desierto. Los ingresos acá de Namibia se dividen en dos. El principal vendría siendo el turismo, con el 70% de los ingresos netos del país, mientras que la minería aporta el restante del 30%. Y nada, estamos camino a un nuevo destino que se llama Sandwich Harbour. En la foto se ve algo bastante increíble, así que acompáñame en estas 3 horas de carretera para llegar a este destino y estoy seguro que nos va a sorprender demasiado. ¡Vamos! Sandwich Harbour está ubicado en la costa central de Namibia, dentro del Parque Nacional Doropo. Para mí fue un espectáculo ver cómo la vegetación y la fauna van cambiando a medida que te sumerges en el desierto. Namibia también es conocido por ser uno de los grandes productores de sal, así que nuestra primera parada fue en uno de sus tantos lagos de color rosado. If you lick on that salt, the salt tastes like clean salt. That's what is quite interesting about this salt. It tastes like table salt, but it's so strong that your stomach cannot consume it. Let me try. Un pedazo de sal. It's so weird. Este lugar no es de fácil acceso, es obligatorio tener una camioneta 4x4, ya que tienes que atravesar playas de arena y dunas muy altas. Y mientras manejas tienes que ser muy cuidadoso con los animales. De la nada te podría sorprender un león marino de unos 300 kilogramos. También me gustaría enfatizar que este lugar es una zona protegida bajo la jurisdicción del país, por lo tanto al visitarlo recuerda cuidar de este frágil ecosistema. Además de su belleza natural, Sandwich Harbour tiene un significado histórico bastante importante. Durante la época colonial fue utilizado como uno de los principales puntos de embarque para el comercio de productos como marfil, plumas de avestruz y cuero. Explorar este antiguo puerto abandonado yo siento que es como adentrarse en el pasado y descubrir un legado histórico. Estamos en una de las vistas más espectaculares que he visto acá en Namibia. Se llama Sandwich Harbour y es donde el desierto que tengo aquí atrás se mezcla con el océano. Bellísimo. Estas dunas de arena son famosas por ser desafiantes incluso para los conductores más experimentados de la zona, y es que estas pendientes empinadas y la arena suelta hace que el manejo de este terreno sea emocionante, bastante exigente y muy extremo, así que sentirás un rush de adrenalina constantemente. Estas dunas miden entre 40 metros y 180 metros. No suena tan alto, pero una vez que las ves acá, ves lo enormes que son. Vamos a 10 grados a la 1 de la tarde. Hace demasiada brisa, pero me gustaría quedarme aquí por horas viendo el paisaje tan increíble. See why I love power. Normal 2.4 Fortuners doesn't go up. There's no f***ing way they will go up. Estas enormes y empinadas dunas de arena, que algunas podrían llegar hasta 400 metros de alto, nos brindan el escenario perfecto para la práctica del sandboarding. Si eres amante de los deportes extremos y la adrenalina, esto es para ti. Pick it up in front a little bit. That was nice.
scary, but it was really nice. Debido a la naturaleza remota y desafiante de la región, se recomienda 100% realizar tours guiados. Los guías locales tienen un conocimiento profundo del área y pueden proporcionar información interesante basándose en la historia, la geología, la flora, la fauna y la conservación de la zona. Un tour como este, si vas solo, podría costarte alrededor de $300, pero si vas acompañado pagarías muchísimo menos, podría decir que alrededor de unos $65 por persona, y esto incluye bebidas, snacks, almuerzo y todos los traslados. Okay, Yapi, what did you put in your mouth? What was that? Antelope shell. Oh, okay. And then we spend it. Nice. It's a sport we have between the indigenous people. Explorar Sandwich Harbor fue una experiencia única en Namibia que combina historia, belleza natural y adrenalina. Haber tenido la oportunidad de disfrutar de la naturaleza en su estado más puro no tiene precio. Por lo tanto, puedo afirmar que fue una buena idea haber dejado este lugar de último en mi itinerario. Y con este video cierro mi temporada en África por este 2023. Tristemente me toca despedirme de Namibia, pero me voy muy feliz en seguir mis aventuras en un nuevo país. En resumen, Namibia es un destino incomparable que ofrece una amplia variedad de opciones para todos los viajeros, no importa si eres un aventurero, un amante de la cultura o un apasionado de la vida silvestre. Este país te cautivará y te permitirá vivir cada momento al máximo. Gracias, Namibia. Nos vemos pronto. Y esto fue Living My Best Life by Alex. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y darle like. Nos vemos en la siguiente aventura.